Con mucho gusto les presentaré mi experiencia con el tema de Ismosele. Revisaremos en qué consiste, cuáles son sus causas, su importancia y sus consecuencias y por último el cómo tratarlo o manejarlo. Empezaremos por mencionar, que se le llama Ismosele, a la herniación o defecto que se presenta en el sitio de la histerografia, después de una cesárea, o defecto en el cierre de la histerografia. También lo encontraremos en la literatura médica, bajo los términos de dehiscencia de histerografia, defecto de cicatriz de cesárea, nicho o divertículo del segmento inferior, y fístula uteroperitoneal. Se puede encontrar como hallazgo en un ultrasonido ginecológico u obstétrico, y con frecuencia durante una histeroscopia, pasa desapercibido. En 2008, inicié con la exploración, con histeroscopio del canal endocervical, en pacientes con lesiones precursoras de cáncer cervical, para determinar su extensión, y poder detectar lesiones que escapan a la exploración del colposcopio. En 2010 cuando hice una revisión de los hallazgos, para presentarlo en un congreso. Me encontré con 3 pacientes, que tenían un Ismosele. Revisando la casuística, encontré que 13 pacientes tenían como antecedente, una o más cesáreas previas. Lo que significaba, que el 12% de las pacientes con cesárea previa, tenían un Ismosele. Este hallazgo, en ese momento me pareció demasiado alto, y cuando lo comentaba con otros compañeros, me decían que estaba exagerando. En 2013, decidí hacer una revisión retrospectiva, de los videos de las colposcopias del canal endocervical, buscando ismoseles, y encontré 40 pacientes con antecedente de cesárea, y de estas 25 presentaban un ismosele, o defecto en la cicatriz de cesárea, por lo que el 62.5% de las pacientes, con cesárea previa, tenían un ismosele, y lo publiqué en 2014. Esto ya no me sorprendió, debido a que, en la revisión de la literatura, había encontrado, que en revisiones sistemáticas, se refería a su presencia, entre el 20 y el 86% de las pacientes, con cesárea previa, con una media de 56%. Cuando se utilizó la histerosonografía, su frecuencia era, entre 56 y 85%. Nosotros la encontramos en el 62.5%. A pesar de que se le llama ismosele, la mayoría de los defectos del cierre de la histerografia, no se encuentran a nivel del istmo. La mayoría se encuentran a nivel del canal endocervical, correspondiendo a un 68%, el 26% a nivel del orificio cervical interno, y 6%, más arriba del orificio cervical interno. Por lo que el nombre de este hallazgo, debería ser defecto en el cierre de la histerografia, o dehiscencia de histerografia, en lugar de ismosele, ya que solo el 26% se encontrarán a nivel del istmo del útero. Como antecedentes tenemos que, en 1955 Bochner, reporta por primera vez su presencia por medio de palpación transvaginal del defecto, y en 1958 lo comprueba por medio de histerosalpingografía. En 1995 el patólogo Morris, lo describe macro y microscópicamente. Es hasta los años 90, hace solo 30 años, en que se empieza a encontrar artículos que hablan de su presencia, y su importancia. ¿Cuál es su importancia? En 1975 Stewart, reporta un caso que requirió histerectomía, por sangrado proveniente de una cicatriz, de una cesárea no reciente. En 1999 Sonja, refiere la relación del sangrado uterino anormal, con el ismosele. Wan, en 2009 refiere su relación con sintomatología de sangrado uterino, dismenorrea, dolor pélvico crónico, y dispareunia. Gubbini y Floro, lo relacionan con la esterilidad secundaria. Es un hallazgo que favorece complicaciones obstétricas, y da síntomas ginecológicos importantes, que con frecuencia llevan a la histerectomía. Desde el punto de vista obstétrico, va a favorecer problemas de placentación. Acretismo placentario, placenta previa, acreta, percreta e increta, embarazo en cicatriz de cesárea, embarazo cervical, así como ruptura uterina. La operación cesárea, ha llegado a ser un procedimiento seguro y rutinario, con baja morbilidad y mortalidad, lo que ha favorecido su incremento, y conforme se incrementa la cesárea se van incrementando sus secuelas a largo plazo.
En una revisión efectuada en el Hospital Civil de Guadalajara, se encontró que en 1972, se tenía un caso de placenta previa, por cada 1574 nacimientos, y para el 2012, se presentaba un caso de placenta previa por cada 158 nacimientos. Lo que representa un incremento de 1000%, en 40 años. Incremento, solamente explicado por el incremento, en el número de nacimientos por cesárea. En 2012, el Comité de Práctica Obstétrica, del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, ACOG, refiere que en los años 70, existían un caso de acretismo placentario por cada 4.027 nacimientos, y para los años 90, se presentaba un caso por cada 533 nacimientos. Lo que representa un incremento del acretismo placentario, de un 770%. Y cuya única explicación es el incremento en el número de cesáreas. Hace unos 30 años, era casi imposible ser testigo, y tener la experiencia, de atender un caso de embarazo cervical. En la actualidad, estoy seguro que todos ustedes, han sido testigos, de un caso de embarazo cervical, que termina en histerectomía, y con riesgo de muerte materna. La única explicación de este fenómeno, es el incremento el número de nacimientos por cesárea. ¿Cuál es la importancia, de estas complicaciones obstétricas, favorecidas por la existencia de un cierre defectuoso de la histerografia? Lo más importante es que incrementa la morbimortalidad materna. El acretismo placentario, tienen un riesgo elevado de terminar con una muerte materna, si no son atendidas en un tercer nivel. Y el resto de los problemas de placentación, a pesar de ser complicaciones relativamente poco frecuentes, son de gran importancia, ya que ponen en riesgo el embarazo y la vida de la madre. ¿Qué importancia tiene el defecto en el cierre de la histerografia, en la ginecología? Desde el punto de vista ginecológico, la sintomatología ginecológica, produce preocupación a la paciente, y la lleva a buscar la causa de sus irregularidades menstruales. Ya sea por sus molestos síntomas, o por el temor de tener alguna otra enfermedad. Importancia desde el punto de vista ginecológico. Wan, en el 2009, encuentra que el 63.8% de las pacientes con ismosele, presentan manchado postmenstrual prolongado, 53.1% presenta dismenorrea, 39.6% dolor pélvico crónico, y 18.3% dispareunia. Por otro lado, Gubbini, encuentra su relación con esterilidad secundaria, y Florio muestra que al reparar el defecto se recupera la fertilidad. Un dato importante, es que la sintomatología ginecológica favorecida por el ismosele, frecuentemente lleva a una histerectomía, y esto se puede ver en el dato de que el 25% de las mujeres con cesárea previa, serán sometidas en el futuro a una histerectomía, y el que las mujeres con cesárea previa, que son sometidas a histerectomía, tendrán en promedio 10 años menos, que las mujeres sometidas a histerectomía, y que no tienen el antecedente de una cesárea previa. La detección de un defecto en el cierre de la histerografia, generalmente se logra con un ultrasonido transvaginal. Puede solicitarse una hidrosonografía que será un método más preciso de diagnóstico, pero el estudio de diagnóstico ideal será la histeroscopía. Debemos de tener en mente su existencia, y ante un sangrado uterino anormal, en paciente con cesárea previa, tenerlo en mente como probable causa. Se nos ha dicho, que el origen de la sintomatología de sangrado, se debe a acumulación de sangre menstrual en la cavidad del ismosele. Sin embargo, desde 1995, el patólogo Morris, describe cambios macro y microscópicos, que sugieren su origen, a nivel del techo del ismosele, favorecido por tejido de inflamación, granulación y vascularidad anormal local. En 2017 pudimos demostrar por observación histeroscópica, que las pacientes con sintomatología relevante, tenían sangrado capilar, y de vasos, con sangrado activo, a nivel del techo del ismosele, que podemos ver, en el siguiente video. De una paciente con sangrado rojo fresco, que persistía por más de 15 días, después de su menstruación. A la entrada del histeroscopio, se observa sangrado en el moco de canal endocervical, y al llegar al tercio interno de canal, se observa la pared del ismosele, y el orificio interno del canal al fondo, y en el techo del ismosele, vascularidad superficial aumentada, con sangrado activo.
Al disminuir la presión del medio de distensión, presenta aumento en el sangrado capilar, lo que muestra que hay ismocele productores del sangrado, y que darán una sintomatología relevante, y que probablemente pueda existir el ismocele colector de sangrado, que será menos sintomático. Otro dato importante, en relación a la sintomatología, es que el tamaño del defecto no va en relación con la sintomatología, es más, las dehiscencias totales, también llamadas fístulas uteroperitoneales, que corresponden al 12% del total de defectos, no son sintomáticas, ya que generalmente tiene bordes musculares bien formados, y sin vascularidad anormal, con un techo formado por peritoneo visceral. Como puede verse en esta imagen. Ante un ismocele. ¿Cuándo y cómo tratar? El tratamiento debe ser individualizado. Desgraciadamente, hay mucho médico que solo utiliza un método terapéutico. Hay que tomar en cuenta el riesgo hacia la salud de la paciente. Por un lado, ante un hallazgo tan frecuente como es el ismocele, tomar en cuenta que la sintomatología ginecológica que lo acompaña es muy frecuente, pero que es de poca importancia en su repercusión a la salud, por lo que solo se debe ofrecer un procedimiento quirúrgico cuando esa sintomatología sea relevante. Aclarando que sintomatología relevante es aquella que, después de explicarle la causa del síntoma, y que este no es un riesgo hacia su salud, mientras no se desee un embarazo, la paciente considere sus síntomas lo suficientemente importantes como para someterse a un procedimiento quirúrgico. En cuanto a las complicaciones obstétricas, que son poco frecuentes, pero que tienen una repercusión muy grave, y puede llevar a la muerte, se debe ofrecer una reparación quirúrgica a todas las pacientes que se encuentran en estudio de esterilidad, o que deseen un embarazo. En los casos no relevantes, se puede intentar mitigar los síntomas, pueden ser tratados con hormonales o ácido tranexámico, ya que hay estudios que muestran su utilidad. Los métodos quirúrgicos serán la remodelación histeroscópica, la reparación del defecto por vía laparoscópica o vía vaginal, y por último la histerectomía. La remodelación histeroscópica, que consiste en el uso del resectoscopio, para eliminar el borde interno y el externo del defecto con una asa, y posterior ablación de la vascularidad y tejido de granulación del techo del ismocele. La técnica de reparación transvaginal del ismocele es el método más sencillo desde el punto de vista técnico. El secreto está en que la altura del ismocele esté al alcance, y que el útero pueda descender lo suficiente como para exponer al defecto. Aquí vemos la técnica y reparación transvaginal entrando como si se fuera a efectuar una histerectomía vaginal, separando el espacio vésico-cervical y llegando hasta el defecto. Se muestra el defecto siendo un paso importante la dilatación del canal endocervical que nos permitirá agrandar el defecto para poder extirpar los bordes. Y posterior sutura en dos planos, el primero con puntos separados. Aquí vemos la técnica de extirpación por laparoscopía con identificación del sitio del defecto, separación peritoneal y exposición del defecto, extirpación de bordes, sutura y cierre peritoneal. ¿Cuándo debe ser tratada una paciente con ismocele? Cada caso debe ser valorada individualmente. Pero existen principios que se deben de seguir. El ismocele por sí mismo no es un factor de riesgo para la paciente, por lo que solo deben ser tratadas las pacientes sintomáticas, y de estas, solo a las pacientes con sintomatología relevante, o aquellas con deseo de embarazo. La remodelación por resectoscopia debe ir acompañada de fulguración del techo del defecto. No se debe hacer remodelación si el grosor del miometrio restante es menor de 3 milímetros, por riesgo de daño a la vejiga. Y sabemos que el 25% de los ismocele tendrán menos de 3 milímetros de grosor miometrial residual. Las pacientes que deseen embarazo o que están en estudio de esterilidad deben ser tratadas con reparación del defecto por vía laparoscópica o vaginal. Para poder calcular qué porcentaje de pacientes con ismocele requerirá ser tratada quirúrgicamente, hice un diagrama de flujo, basado en los datos del trabajo publicado en 2017, donde encontramos que, de 63 pacientes con cesárea previa, 45 tenían un ismocele, de estas, 33 fueron sintomáticas, y 12 asintomáticas. De las pacientes sintomáticas,
24 tenían síntomas no relevantes, y solo 9 tenían síntomas relevantes, correspondiendo al 14% de las pacientes con cesárea previa. Pero si tomamos en cuenta que las pacientes con esterilidad secundaria, y deseo de embarazo, y las pacientes que desean embarazo, aunque no tengan sintomatología relevante, necesitarán una reparación del defecto por su riesgo a problemas de placentación. Tendremos que sumar otras 4 pacientes, lo que da un total de 13 pacientes, que corresponden al 20% de las pacientes con cesárea previa. Pacientes que probablemente estén terminando actualmente en histerectomía, ya que, si recordamos, actualmente el 25% de las pacientes con antecedente de cesárea son sometidas a histerectomía. Ahora, ¿qué método quirúrgico se debe utilizar en estas pacientes? Remodelación histeroscópica, reparación del ismocele por laparoscopia o por vía transvaginal. Si tomamos en cuenta las pacientes que desean embarazo, que serían de las pacientes sin sintomatología relevante, y le sumamos el 25% de las pacientes con sintomatología relevante, ya que sabemos que el 25% del paciente con ismocele tendrán un miometrio menor de 3 milímetros, lo que da 8.6 pacientes. El 66% requerirán una extirpación y reparación del defecto, y en el restante, que será el 34%, se podrá efectuar remodelación con resectoscopio. Si 2 de cada 3 pacientes requieren una reparación del ismocele, ya sea por vía vaginal o laparoscópica. Como en toda cirugía, debemos seleccionar la vía que técnicamente sea más sencilla. Si sabemos que alrededor del 60% de los ismoceles se encontrarán en el canal endocervical, la vía más cercana será la vía vaginal y aproximadamente, el 40% se resolverán por vía laparoscópica. Ahora, ¿qué método quirúrgico se debe utilizar en estas pacientes? Remodelación histeroscópica, reparación del ismocele por laparoscopia, reparación por vía transvaginal, o histerectomía. Como vimos en el análisis anterior, el 35% de los casos requerirán remodelación histeroscópica, por no tener importancia el dejar el defecto, y solo interesa eliminar la sintomatología, y tienen un miometrio mayor de 3 milímetros. 23% reparación del ismocele por vía laparoscópica, por necesidad de eliminar el defecto, y no estar al alcance de la vía vaginal, o no descender el útero lo suficiente. Y el 42% extirpación por vía vaginal, por ser la vía más próxima, y técnicamente más sencilla. La histerectomía debe efectuarse cuando exista una patología agregada que justifique este procedimiento. Conclusiones. Debemos reconocer que los defectos del cierre de la histerografía, conocidos como ismocele, son muy frecuentes. Los defectos del cierre de la histerografía favorecen complicaciones obstétricas que son poco frecuentes, pero extremadamente dañinas, así como sintomatología ginecológica muy frecuente, que afortunadamente produce poco daño. Se debe tener en mente su existencia, cuando se valora una paciente con sangrado uterino anormal, ya que en la actualidad la sintomatología del ismocele se resuelve frecuentemente con una histerectomía. Si bien la cesárea es un procedimiento quirúrgico con baja morbilidad, se debe pensar en sus secuelas a futuro y evitar las cesáreas innecesarias. Para decidir la vía y forma de tratamiento, cada caso debe ser valorado en forma individual. Gracias.